que quiero iniciar es dando testimonio de lo que hemos vivido, tú y yo, la semana pasada. Entonces nos voy a poner un poquito en el ojo del huracán. Está increíble. Y... en la vulnerabilidad hay libertad. Sí. Y pues tú sabes que tuvimos varios roces y tuvimos varias diferencias. Las fuimos platicando y todo, y siempre llegábamos a un punto donde nos perdonábamos y acabábamos bien, pero en el inter había pues coraje, había no entender qué está pasando y de alguna manera sentirnos pues un poco desanimados por todo lo que estábamos viviendo. Pero a la vez de que vivimos todo esto, también vivimos muchos tiempos como de victoria, ¿sabes? Sí. Y no por el hecho de que hayamos estado discutiendo o teniendo estas diferencias significa que no haya sido victoria, porque como te digo, acabábamos en perdonarnos, acabábamos en creciendo juntos. Sí, siempre, o sea, cuando tienes conversaciones difíciles, lo hemos platicado, ¿no? Sí. O sea, siempre es para mejor. Es para mejor. Uh-huh. Pero en esta ocasión mi mente se fue a que no estaba listo para dar un mensaje nuevo, porque estaba haciendo justo hace como unas, no sé, 3 semanas, no me acuerdo cuándo, compartí sobre no fue mi intención, y no sé si te acuerdas que hablaba sobre el perdón y cómo siempre teníamos que exponer cómo nos sentíamos, y aparte de exponer cómo nos sentíamos, escuchar cómo se pues defendía a la otra persona, porque sí, estábamos llamados a una reciprocidad. Sí. Y de alguna manera sí había crecimiento porque estaba poniendo en práctica esto que estaba viviendo en ese entonces, pero a la vez no percibía que hubiera algo nuevo que dar. Entonces estoy viviendo lo mismo que prediqué hace semanas, cuando me gustaría tener algo nuevo y fresco y algo distinto que dar, pero aún dentro de eso estaba un crecimiento y había frutos. Sí. Entonces eso me llevó a preguntarme si estás listo para predicar, no estás listo para predicar, y va relacionado con el título de esta enseñanza. Y el día de ayer, cuando estábamos en Evantel, que es este seminario de evangelismo, cuando exponen en Efesios 2, 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí descansé porque pude entender que no se trataba qué tanto o qué no tanto hacía, y que siempre iba a haber algo que podía compartir. Sí. Y de entrada era esa salvación. La salvación fue dada como regalo, y ese simple hecho, donde yo no tuve que hacer absolutamente nada, ya es una herramienta que puedes utilizar para compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y muchas veces nos clavamos mucho en qué tanto hice, qué tanto no hice, si tuve un crecimiento pues mayor al que esperaba, o también algo nuevo que pude haber aprendido, siendo que esta vez no sentía así, sino que era nada más estar trabajando sobre lo mismo. Claro, fíjate que tanto nos conectamos en ese punto de estamos mal por nuestro lado, y entonces de alguna forma afectó nuestras conversaciones y nuestra forma de llevar nuestra relación en estas semanas pasadas. Sí. A mí también me conecto con este punto que dices que ¿qué más doy? Por ejemplo, para segundo plano, para tus mujeres, para las mujeres de tu plenitud, me he sentido igual, o sea, ¿qué puedo compartir más? Y es por eso que no he grabado y no he subido vlogs, porque ¿qué puedo compartir más? Porque a veces, y lo escuchaba en las prédicas de Hillsong y todo este aprendizaje y nuestro devocional, etcétera, o sea, como que digo, ¿por qué no fluye algo dentro de mí? Estoy mal, estoy bien contigo, Dios, y al final no es que estemos bien o estemos mal con Dios, Él siempre va a estar bien con nosotros y Él siempre va a ir atrás de nosotros, ¿no? Sí, claro. Sino es más bien nuestro corazón siendo, o sea, lo que yo entendía de estos mensajes, y creo que estoy captando de ti, es que tenemos que
de alguna forma reconocer que nuestro corazón está aprendiendo y está en ese proceso y está como absorbiendo todo lo que Dios en su amor y en su gracia nos da. Y ahora sí, ya que tú lo digeriste, entonces ahora sí lo puedes compartir de alguna manera. Y no es que si un día te sientes mal, no puedas compartir. Eso puedes compartir. Que te sientes mal, somos humanos y somos llenos de la gracia y del amor de Dios. Claro. Y en todo lo que vivimos siempre está Dios. Sí. Pero a veces catalogamos la manera en lo que puede estar presente o no Dios. Santificamos, ¿no?, las cosas cuando Dios está en todos lados. Ajá, Dios está en todos lados y no por el hecho de que hayas tenido una palomita, significa que ahí es porque estuvo Dios. Exacto. Cuando tuviste la tacha también estuvo Dios. Así es. Y seguramente hay mucho de qué compartir cuando no tuviste lo que esperabas o cuando tuviste esa tacha, ¿no? Sí. Y parte de esto es confiar y entender lo que es la gracia. Sí. Entender que podemos confiar en Dios y al confiar en Dios hallamos descanso. Y anoté 3 versículos que dan fuerza a esto de confiar en Dios, y 2 Corintios 5 del 6 al 8 dice: así que vivimos confiados siempre, como decíamos, ¿no? Siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, aquí está hablando como hay un anhelo de mejorar, pero al final de cuentas seguimos en este cuerpo, pero dice una verdad en medio de todo este sí y no, sí y no, sí y no, estoy y no estoy. Así es. En el que dice, porque por fe andamos, no por vista. Y muchas veces lo que nosotros vemos a nosotros mismos es, no estoy reflejando a Dios, pero eso es la vista, es algo terrenal, pero todo lo que está en Dios está en otro plano. Entonces eso es lo que está enfatizando en este contexto de este versículo. Y en Filipenses 1 al 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí hay una promesa en el que si no di el ancho en determinado momento, hay una promesa que me dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso te permite descansar y te permite no estar ahora que y ya no tengo nada y qué es lo que sigue y estar sin descanso. Y creo que recordarnos que en verdad no somos nosotros. Es por Él. Nosotros somos solo una vasija. Exacto. Retomando Efesios 2, 8 al 9, no por obras para que nadie se gloríe. Es lo que estás diciendo. Recordarnos de que no se trata de nosotros, sino de Dios. Y luego Jeremías 17, del 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Así es, me encanta. En las sequías no hay frutos. Me encanta. Pero aquí dice que aún en las sequías habrá fruto. Entonces ahí también está nuestra confianza. Pero ahora, ¿cómo son los frutos? ¿De dónde se obtienen? Se obtienen de las obras. Entonces, ¿sí o no? En Efesios 2, 8 al 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. En Jeremías dice: ni dejará de dar fruto, los frutos provienen de las obras. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Si hay obras o no hay obras? ¿Si tengo que obrar o no tengo que obrar? Primeramente está la gracia, y primeramente hay un obsequio de parte de Dios donde no tuvimos que hacer absolutamente nada. Y atendiendo esta contraparte que nos dice si hay que orar, quiero que veamos otro versículo en Santiago 2, 14 al 17, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Y vuelve a tocar la misma palabra, es fe. La misma fe está diciendo de que no es por obras, pero la misma fe, vamos a ver qué es lo que dice, y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos,
pero no le da esas cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aproveche? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Así es. Entonces hay un versículo diciéndonos que no es por obras para que nadie se gloríe y que somos salvos por fe, pero no por obras. Y hay otro versículo en Santiago diciéndonos que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, aquí es lo que he recalcado tantas veces, que no podemos tomar nada más una parte de la Biblia y decir esto es el todo. Sí. Siempre se va a complementar con otra parte de manera que se vuelva íntegra y que se vuelva viva en nosotros y que se vuelva completa. Sí. Y como decíamos para las mujeres y para plenitud, el tener plenitud es estar completos. Sí. Es estar completos con toda la cara de la moneda, o sea, las dos caras, digo. Sí. Y lo veo como un proceso de siembra y cosecha. Sí. Lo que sembró Dios en nosotros, ¿qué fue? Fue un regalo donde se cumple Efesios, donde dice que no es por obras. Pero una vez que se siembra eso en nosotros, ¿qué es lo que surge? El que ahora nosotros tenemos este hermoso regalo y ahora obramos conforme a lo que nos fue dado. Entonces ahí se vuelve completa la obra, porque primeramente es algo que recibimos, pero en respuesta de lo que recibimos, ahora nosotros lo damos. Y inicié diciendo lo de nuestro testimonio, porque de alguna manera todos los roces que tuvimos era yo queriendo ser correspondido en nuestra relación, ¿sabes? Y no porque no lo fuera, pero simplemente Dios me mostró, tienes que parecerte aún más a Cristo y tienes que todavía poner tu amor más en la línea donde digas, así como tú has recibido de mí y como has recibido de Cristo, donde no tuviste que hacer absolutamente nada, ahora lo que a ti te corresponde es que tus obras reflejen lo mismo. Que tus obras reflejen de que el momento que tú das es esperando absolutamente nada a cambio. Y no por lo que Alexandra llegue a obrar o no obrar. Entonces fue un descanso en dos partes de la moneda. En descansar de que independientemente de lo que tú hagas o no hagas, lo que yo tengo que hacer es lo mismo que recibí de parte de Cristo. Y a la vez descansar en que si estoy viviendo algo que es lo mismo y no estoy viendo luz en algo nuevo, saber que no es por obras. Entonces se vuelve completo en ambas cosas. Y ahorita yo te lo estoy diciendo de mí para ti, pero también es de ti para mí. Sí, es lo que iba a complementar. Siento que de mi parte, cuando vivimos esto, y complementando yo todo lo que estás diciendo, no, esta renovación de mi espíritu, y creo que también, y quizá me voy a ir un poco a lo físico, pero creo que también es importante. Cuando nuestro espíritu necesita una renovación y un avivar, obviamente viene por esa fe, viene por ese descanso en Dios, pero justo descanso. Yo me di cuenta, y hace poco hablaba con mi mamá, de que me sentía tan frustrada, me sentía tan pues como fuera de lugar, estancada, y por eso estos roces contigo y de alguna forma conmigo misma, porque no estaba descansando. Y esto es física, mental, emocional y espiritual. Sí. Espiritual en el Dios, ¿por qué no se dan las cosas? Porque no, tranquila, estás en un proceso de conocerme, absórbeme para que entonces tú lo puedas compartir. Física, pues nos estábamos levantando muy temprano y no estábamos rindiendo y desvelándonos mucho, ¿no? Emocional, porque no estaba al 100 contigo. Mental, estaba retomando mis estudios y como estudiantes, como muchas tareas, etc. Entonces, a lo que voy es descansemos. Y me encanta esta palabra de Jeremías, me encanta, que en verdad Dios nos ve como nosotros a veces no nos vemos. Exacto. Somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae en sequía
puede prosperar, puede dar fruto. Y me Así fascina imaginar ese árbol porque sus raíces están arraigadas a lo que es Jesús, ¿no? Y por eso es un árbol frondoso, me lo imagino gordo y grande, de esos Totalmente. gigantes, porque sus raíces son de las raíces más profundas que incluso atraviesan el cemento. No sé si has Sí. visto cómo, ¿sabes? Cómo Sí, levantan levantan el cemento. cemento. Y me encanta que muestra en este versículo un río pasando. O sea, puedes Sí. pasar la adversidad, puede pasar el cansancio, puede pasar, pero tu hoja no va a caer. Nunca va a caer. Tus ramas van a estar tan arraigadas que no van a caer. Y puede pasar ríos, puedes pasar vientos, pero no va a caer. Y vas a seguir dando fruto. Entonces, Y- es lo que yo... Y te das quiero. cuenta cómo todo eso está fundamentado en la fe, Sí, pero con los dos lados de la moneda. sí, Porque en esos momentos es un recordatorio a nuestra mente de que no es por obras, tranquilízate. Y no se trata de ti, no Así se es. trata de lo que hagas o no hagas, sino Así que es. Cristo lo hizo y venció en ti. así es. Nunca se trata de Descansa en nosotros. eso, pero a la vez una fe cimentada en que por lo que es Cristo en mí, Sí. ahora yo opero y obro y doy frutos. Ujú. Y doy frutos conforme al corazón de Cristo, donde todo lo que yo doy es sin esperar absolutamente nada a cambio, Ujú. sino simplemente por amor. Y ahí es donde reflejamos a Cristo y donde nos volvemos a imagen suya. Sí. En Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sí. Ahí está, siempre va a ser Cristo el referente para cómo vivir nuestra vida. Y Efesios 5 del 1 al 2 dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ujú. Y es el mensaje, y ahí está por qué le puse sí o no, porque, o sea, o sí tengo que orar o no tengo que orar, y creo que es un pleito y un conflicto de muchos creyentes, Sí. en el que muchos a lo mejor se vierten mucho de, no, pues ya lo hizo todo Cristo, no hago nada, ¿no? Claro. Y otros se pueden vertir a, siempre que tengo que hacer. estar haciendo algo para Sí. poder ser aceptado y amado por Dios, Así es. cuando es tomar las dos cosas Ujú. y que por medio de las dos cosas, ahí está nuestra fe, y que es la gracia. Sí. Eso es entender la gracia, y eso te trae dos cosas que puedes descubrir, el confiar y el amar. Confiar en que no es por obras y amar de la misma manera en que me amó Cristo, donde no tuve que hacer absolutamente nada. Así es. Y ese es el mensaje. Qué increíble que es lo que vivimos justamente. Sí. Justamente. Sí, siempre ir a lo que estás viviendo y después comprobar la buena voluntad de Dios. Buena, agradable. Y perfecta. Para mí siempre ha sido la mejor forma. Sí, por supuesto. No digo que esté mal primeramente irte a la Biblia y después tratar de hallar qué es lo que estás viviendo, ¿no? Pero el poder ser lo más honestos posibles con lo que Dios está haciendo contigo es dar testimonio de lo que Dios está obrando, y que si lo está haciendo contigo es seguramente algo que alguien más está viviendo Así es. y que necesita escucharlo. Sí, así es. Entonces, eso Pues te animamos a escudriñar qué es lo que Sí. está pasando en tu corazón, si te sientes cansado, si te sientes frustrado por no hacer algo. Recuerda que sí o no. sí y no. Y no. Es solo confiar en Dios, es saber que estamos en un proceso de vivir, de permanecer en fe, porque eso somos llamados a permanecer en Sí. fe, amar y confiar como Jesús nos ha amado. Ahora, exponer esto no es decir que la palabra de Dios es relativa. Al contrario, es decir, hay una explicación en todo y por eso es que se vuelve tan completa en nosotros. No es darnos un camino hacia decir que depende, no depende. La verdad de Dios es absoluta y es tal cual lo que es. Pero muchas veces nada más tomamos una parte de la verdad cuando hay otra. Así es. Y el entender las dos partes hace que podamos amar y podamos confiar.